La creciente tensión entre naciones como Israel, Irán, Rusia y Ucrania no puede ser analizada solo como un enfrentamiento territorial o político. Desde la perspectiva bíblica, hay una capa más profunda de significado profético que involucra a estas naciones. En Ezequiel capítulos 38 y 39, por ejemplo, encontramos una profecía que involucra a Gog y Magog, figuras frecuentemente asociadas a coaliciones militares del norte y del oriente que se levantarían contra Israel en los últimos días. El retorno del pueblo judío a su tierra, el resurgir de Israel como nación soberana y la intensificación de amenazas regionales señalan movimientos que no pueden ser ignorados por quienes observan los signos del fin. Israel, pequeño en extensión territorial pero gigantesco en importancia espiritual y geopolítica, permanece en el centro de la atención mundial. Su ubicación estratégica y el hecho de ser una democracia en medio de regímenes autoritarios lo convierten en un objetivo constante de hostilidades. Irán, por otro lado, alimenta abiertamente el deseo de eliminar el Estado judío, armando grupos terroristas y probando armas con retórica apocalíptica. Este creciente antagonismo no es nuevo, pero la frecuencia con que se manifiesta y la sofisticación de los armamentos utilizados levantan alertas no solo políticas, sino espirituales. Rusia y Ucrania añaden más complejidad a este escenario. El involucramiento ruso en Oriente Medio, incluso en apoyo a Irán y Siria, redefine el equilibrio de poder en la región. La guerra en Ucrania, lejos de ser un conflicto local, ha desencadenado una reestructuración global de alianzas militares y económicas, llevando a países europeos y asiáticos a rearmarse y replantear sus estrategias. Este movimiento global de preparación bélica resuena con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 6. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Lo más intrigante es cómo estas naciones, aparentemente desconectadas, pueden estar convergiendo para cumplir un escenario escatológico común. El alineamiento político entre Rusia e Irán, por ejemplo, coloca a dos gigantes militares e ideológicos contra Israel. Esta convergencia, aunque a los ojos humanos parezca geopolítica, adquiere contornos espirituales cuando se ve a la luz de las Escrituras. Cada movimiento militar o diplomático puede ser parte de un tablero mucho mayor, donde el cumplimiento de las profecías se acerca a un ritmo cada vez más acelerado. La observación de estos acontecimientos exige discernimiento espiritual. No se trata de generar miedo o especulación irresponsable, sino de recordar que el reloj profético no está detenido. Cuando los cielos se alinean con los pasos de las naciones, es hora de volver nuestros ojos no solo a los noticiarios, sino principalmente a la palabra. Hay un llamado silencioso de Dios, invitándonos a vigilar con sabiduría, pues los días son malos y la historia camina hacia un clímax ya anunciado. La tensión permanente entre India y Pakistán, dos potencias nucleares que comparten una frontera llena de cicatrices históricas y religiosas, representa una de las zonas más sensibles del planeta. La región de Cachemira, constantemente disputada, es un territorio donde cada escaramuza lleva el potencial de transformarse en una guerra total. Este conflicto continuo es a menudo subestimado en Occidente, pero a la luz de la escatología bíblica revela algo aún más profundo: cuánto el mundo camina sobre una línea tenue entre estabilidad y caos. Desde la partición del subcontinente indio, en 1947, India y Pakistán han librado batallas no solo por el territorio, sino por narrativas religiosas y culturales. India, con su mayoría hindú, y Pakistán, fundado como un Estado islámico, cargan diferencias teológicas que intensifican la animosidad. Este enfrentamiento entre religiones y naciones ecoa los conflictos previstos en Apocalipsis, capítulo 6.
donde el segundo jinete del Apocalipsis quita la paz de la tierra, dando a la humanidad una espada. El simbolismo de la espada aquí representa más que guerra. Se trata de la ruptura de la convivencia pacífica entre los pueblos. La presencia de armamentos nucleares transforma cualquier confrontación en una amenaza global. Aunque los choques actuales parecen pequeños en comparación con otras guerras en curso, basta un disparo erróneo, una provocación mal calculada o un liderazgo inestable para desencadenar un efecto dominó de proporciones irreversibles. Las Escrituras nos muestran en diversos momentos cómo pequeñas decisiones humanas desencadenan consecuencias divinas. El escenario indo-pakistaní es una bomba de tiempo que expone la fragilidad de la paz mundial. Además, la involucración de potencias externas como China, que mantiene lazos estrechos con Pakistán, y Estados Unidos, que intentan mediar la tensión mientras mantienen intereses con India, complica aún más el panorama. Cachemira se convierte, por lo tanto, no solo en una disputa entre vecinos, sino en un campo de batalla simbólico donde diferentes sistemas religiosos, políticos e ideológicos se enfrentan. La Biblia nos invita a observar con atención estos confrontamientos, pues cuando naciones se levantan contra naciones, como profetizado en Mateo capítulo 24, el tiempo de la venida del Hijo del Hombre se acerca. Este tipo de inestabilidad nos recuerda que el mundo que conocemos está sobre fundamentos frágiles. Para el cristiano, estos signos deben conducir a un posicionamiento más profundo ante Dios, a una vida de arrepentimiento y vigilancia. Mientras los hombres hablan de paz, la palabra nos advierte que la verdadera seguridad no vendrá por tratados, sino por la promesa de un reino que no será movido. Incendios forestales que consumen miles de hectáreas, terremotos devastadores que derriban ciudades enteras, huracanes que remodelan geografías costeras. Estos no son solo desastres naturales. Para muchos cristianos atentos a la escatología, estos eventos son señales visibles de las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 24, versículo 7. Y habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Estas señales son como trompetas que resuenan en el silencio de la rutina moderna, alertando que los tiempos se aceleran rumbo al cumplimiento profético. Los llamados eventos extremos se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. Los especialistas apuntan a cambios climáticos como explicación científica, pero hay un punto en el que la ciencia se doblega ante el volumen y la intensidad de los acontecimientos. Las Escrituras ya preveían este aumento de dolores como presagio del fin, comparándolos con contracciones de parto, crecientes, inevitables y progresivas. La naturaleza creada por Dios y sujeta a su soberanía, gime como está escrito en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23, aguardando la redención. Cada desastre lleva consigo un mensaje de fragilidad humana. Estructuras arquitectónicas que parecían inquebrantables son reducidas a escombros en segundos. Ciudades que nunca habían enfrentado inundaciones pasan a ser devastadas por torrentes inéditos. ¿Qué revela esto? Que ninguna fortaleza humana es suficientemente segura ante la manifestación del juicio de Dios. Los eventos naturales, en este contexto, no son simples fatalidades, sino ensayos de una gran convulsión que aún está por venir, como se describe en el libro del Apocalipsis. Es común que después de estos desastres haya un breve despertar espiritual. Las iglesias se llenan, los buscadores se vuelven hacia Dios en oración y arrepentimiento, pero muchas veces ese fervor se enfría tan rápidamente como surgió. La verdadera pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo más resistirá la humanidad los toques de advertencia divina antes de que venga el juicio final?
Cada terremoto puede ser un recordatorio de la inestabilidad del mundo y de la urgencia de edificar nuestras vidas sobre la roca. En este escenario, la misión del cristiano es doble: interpretar las señales con discernimiento y prepararse espiritualmente. Mientras el mundo busca culpables o soluciones políticas, la palabra nos llama a discernir los tiempos. El ruido de las placas tectónicas, el rugido de los vientos y el estruendo de los truenos pueden ser el lenguaje de Dios, llamando a la humanidad al arrepentimiento y a la esperanza. Mientras el planeta experimenta el avance de las crisis naturales y tensiones geopolíticas, algo inesperado sucede en el mundo virtual. La explosión del interés por temas como el arrebatamiento, el anticristo y la tribulación. Millones de personas, especialmente los más jóvenes, están buscando términos como fin de los tiempos, profecías bíblicas y vuelta de Jesús en plataformas como Google, TikTok y YouTube. Este fenómeno cultural no es mera curiosidad. Refleja un eco espiritual provocado por un mundo en convulsión, un intento colectivo de entender lo invisible detrás del caos visible. La generación digital, a menudo considerada desconectada de la espiritualidad, se muestra sedienta de explicaciones que trasciendan la lógica humana. Es como si, en el silencio de las madrugadas y en el frenético ritmo de los feeds, brotara una angustia sutil. ¿Y si todo esto es verdad? La Biblia, en Amós capítulo 8, versículo 11, advierte sobre un tiempo en que habría hambre, no de pan, sino de oír las palabras del Señor. El aumento de estas búsquedas puede ser el síntoma de un alma colectiva que inconscientemente presiente que el tiempo se está agotando. Videos que abordan el arrebatamiento han alcanzado millones de visualizaciones, muchos de ellos generando intensos debates, testimonios, conversiones e incluso arrepentimientos públicos. Aun cuando no todo el contenido sea teológicamente sólido, el movimiento detrás de esos accesos revela algo genuino. La humanidad está inquieta. No se trata solo de curiosidad escatológica, sino de un grito interior por respuestas que el mundo no puede ofrecer. Cuando el entretenimiento ya no satisface y la ciencia no calma, el espíritu comienza a buscar. Por otro lado, este escenario exige discernimiento. En medio de tanto contenido, también surgen distorsiones, teorías sensacionalistas y previsiones irresponsables. Es precisamente en este momento cuando el papel de la Iglesia se vuelve aún más crucial. Enseñar la verdad con amor, corregir con sabiduría y presentar el Evangelio con claridad. Si la cultura digital está sedienta, entonces el pueblo de Dios debe estar listo para ofrecer agua viva, como Jesús prometió en Juan capítulo 4, versículo 14. El movimiento en las redes es más que un fenómeno algorítmico. Es una evidencia de que, incluso en medio del ruido del mundo moderno, hay espacio para que el Espíritu Santo toque corazones. La pregunta que se impone es: ¿estaremos listos para guiar a esta generación o vamos a desperdiciar el mayor campo misionero jamás abierto ante nosotros? La inquietud digital y las señales naturales cobran aún más peso cuando observamos lo que está escrito en el sermón profético de Jesús, registrado en Mateo capítulo 24. Allí, el Maestro nos presenta una línea de tiempo clara y dramática de los eventos que antecederían su regreso. Guerras, hambres, pestes, terremotos y traiciones entre los propios cristianos. Todo esto apuntando al inicio de los dolores como un presagio de un tiempo más sombrío y definitivo. Lo que impresiona no es solo la exactitud de lo que se dijo, sino la manera en que estas palabras cobran vida en los titulares diarios. La lectura de este capítulo no puede hacerse de manera pasiva o superficial. Cada oración pronunciada por Jesús lleva el peso de la eternidad. Cuando Él dice: «Cuidad de que nadie os engañe»,
ya anticipa el aumento del engaño religioso, de la apostasía y de las falsas esperanzas. Vivimos en un tiempo donde muchos buscan señales, pero pocos se preocupan por discernir los tiempos. Jesús no quería solo informar, sino preparar. Sus palabras no son un código para descifrar el futuro, sino un llamado a vivir con urgencia en el presente. Es interesante notar cómo los elementos citados por Cristo no se refieren solo a fenómenos externos, sino también a reacciones humanas. El amor de muchos se enfriará, la iniquidad se multiplicará, traiciones y odio dominarán relaciones antes saludables. La actualidad de estas descripciones es perturbadora. Es como si Jesús estuviera describiendo el noticiero de la última semana, comprobando que las Escrituras no están distantes, sino increíblemente cercanas. La énfasis del sermón no está en la destrucción, sino en la vigilancia. Jesús apunta hacia la perseverancia como clave, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es una exhortación hacia una fe que resista al colapso de la sociedad, a la seducción del mundo y al cansancio espiritual. Es un llamado al cristiano común a permanecer firme cuando todo lo demás parezca desmoronarse. La fe no puede ser superficial, reactiva o dependiente de sensaciones. Debe ser sólida, enraizada en la palabra. Cuando unimos los signos observables a las enseñanzas de Jesús, no queda duda de que estamos viviendo los principios de dolores. La preparación, por lo tanto, no es solo doctrinal, sino existencial. Más que estudiar escatología, somos llamados a vivirla con sobriedad, como aquellos que conocen el fin, pero caminan con fe todos los días. A medida que los acontecimientos globales se suceden con velocidad alarmante, se percibe que no estamos solo ante catástrofes naturales o conflictos geopolíticos. Hay un dolor invisible expandiéndose, un tipo de angustia espiritual que afecta a creyentes y no creyentes, líderes y laicos. Jesús comparó estas señales al inicio de los dolores de parto. Pero si los dolores físicos anuncian el nacimiento de una nueva vida, los dolores espirituales anuncian el desenlace de una era. El mundo está entrando en convulsión, no solo externamente, sino internamente. Esta aflicción espiritual se manifiesta en crisis existenciales profundas. Personas que antes estaban firmes en la fe, hoy cuestionan todo. Otros que nunca pensaron en Dios comienzan a buscarlo de manera desesperada. Lo que parece desorden puede, en verdad, ser el proceso de Dios rompiendo estructuras para revelar lo esencial. En Romanos capítulo 13, versículo 11, Pablo escribe: «Ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos al principio». La alerta es directa y urgente. Despierta, porque algo mayor está viniendo. La intensificación de estos dolores también ha expuesto el estado real de la Iglesia. Muchos ministerios, antes vibrantes, están en crisis, no por falta de recursos, sino por falta de propósito. La pandemia, los escándalos y el enfriamiento de la fe revelaron que gran parte de la base era emocional, no espiritual. Dios está permitiendo que los fundamentos sean sacudidos para que permanezca solamente lo que es eterno. Los dolores no son castigo, son instrumento de revelación. En este proceso, el Espíritu Santo trabaja como partera de la nueva era, conduciendo a la Iglesia hacia la madurez. Las pruebas generan paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, como se enseña en Romanos capítulo 5, versículo 3. Pero esta esperanza no es pasiva, exige preparación, consagración y enfoque en Cristo. Estamos siendo moldeados en medio de los dolores para participar de lo que está por venir, y no solo para sobrevivir al presente. Cuando se entiende que los dolores espirituales son señales de la proximidad del reino,
todo cambia. La oración se intensifica, el compromiso se profundiza. La vigilancia deja de ser un mandamiento abstracto y se convierte en una actitud vital. Estamos siendo despertados, sacudidos y, de cierta forma, refinados. No como castigo, sino como preparación para el encuentro con el Rey que viene. Con los dolores espirituales en plena intensificación, crece también un fenómeno que Jesús alertó con énfasis: el surgimiento de falsos profetas y maestros que seducirían hasta a los escogidos, si fuese posible. En Mateo capítulo 24, versículo 11, el propio Cristo declara que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El engaño de los últimos días no será burdo ni evidente. Será sofisticado, emocionalmente cautivador y teológicamente distorsionado, revestido de lenguaje cristiano, pero con fundamentos mundanos. Lo más peligroso es que este engaño no se presenta solo fuera de la iglesia, sino que penetra sus púlpitos y plataformas digitales. Líderes influyentes, carismáticos y aparentemente piadosos propagan doctrinas que exaltan el ego, la prosperidad y la felicidad inmediata, minimizando el pecado y eliminando cualquier mención al juicio o a la renuncia. La cruz es sustituida por coaching, el arrepentimiento por autoayuda, el cielo por conquistas terrenas, y muchos, deseando escuchar solo lo que les agrada, abandonan la verdad para seguir fábulas, como advirtió Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. La era digital facilita el alcance de estas voces. En pocos clics, multitudes pueden ser llevadas al error, sin filtro, sin discernimiento. La seducción está precisamente en la apariencia de espiritualidad, en el uso del nombre de Jesús para justificar deseos carnales y ambiciones humanas. Pero el verdadero evangelio confronta antes de consolar, exige arrepentimiento, no solo adhesión emocional, señala hacia la eternidad, no hacia la satisfacción momentánea. Y es esto lo que muchos falsos maestros evitan a toda costa. La Iglesia necesita urgentemente recuperar su capacidad de discernimiento. No es tiempo de ingenuidad, sino de vigilancia doctrinal. Cada mensaje debe ser comparado con las Escrituras. Cada enseñanza debe ser examinada con temor. El Espíritu Santo, que guía a la verdad, jamás contradirá la palabra inspirada. Si hay contradicción, hay engaño, y donde hay engaño hay destrucción. Los signos están por todas partes, pero el engaño es eficaz precisamente porque se disfraza de luz. En un tiempo donde las apariencias pueden engañar y el número de seguidores se confunde con unción, el verdadero remanente será aquel que ama la verdad por encima de la conveniencia, que elige la puerta estrecha incluso cuando todos sigan por la ancha. El engaño es el ensayo final de Satanás antes de la revelación del Anticristo, y quien no esté firme en la roca será fácilmente llevado por las olas de la herejía. Si hay una verdad desconcertante en el Nuevo Testamento, es la afirmación de que el juicio divino comienza por la propia Iglesia. Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, escribe: «Porque ya es tiempo que comience el juicio por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?». La idea de que el pueblo de Dios será el primero en pasar por el tamiz divino nos llama a un autoanálisis urgente. La tribulación de los últimos días no será solo externa, también revelará quién realmente pertenece al reino. Esta verdad impacta porque desmantela la falsa seguridad de muchos. Hay quienes se esconden detrás de ritos religiosos, cargos eclesiásticos o apariencias de piedad, creyendo que están exentos de examen. Pero Dios no ve como ve el hombre. No se impresiona con discursos o títulos, sino que sondea los corazones. Las pruebas del tiempo del fin tienen esta función:
exponer lo que estaba escondido, revelar lo que era apariencia y purificar lo que era genuino. El fuego prueba la calidad del material con que cada uno edificó. Muchos ministerios han sucumbido porque estaban edificados sobre el orgullo, el lucro o la fama. Y cuando el viento fuerte de la adversidad sopla, estas estructuras caen. El juicio en la casa de Dios no es castigo, es misericordia. Es el proceso mediante el cual Él limpia a su novia, preparándola para el encuentro con el novio. Es el tiempo en que las máscaras caen, los ídolos son destruidos y solo lo que es eterno permanece. Este proceso es doloroso, pero absolutamente necesario. Es hora de que cada creyente examine su propia fe, no en base a emociones, sino con la verdad de la palabra. Jesús dijo que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero Él responderá, nunca os conocí. El nombre de Cristo en los labios no garantiza comunión con Él. Es necesario caminar en santidad, en verdad, en quebrantamiento. Es tiempo de arrepentimiento, de confesión sincera, de restauración de las bases espirituales. Si Dios está permitiendo que su iglesia pase por el tamiz, es porque desea presentarla sin mancha ni arruga. No hay más tiempo para religiosidad superficial. El juicio comenzó, no para destruir, sino para purificar. Y aquellos que sean hallados fieles en este proceso participarán de la gloria que está por ser revelada. En la secuencia de este juicio que se inicia por la casa de Dios, somos confrontados con una de las advertencias más severas de Jesús, la hipocresía religiosa. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Cristo declara que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo quien hace la voluntad del Padre. Esta declaración es profundamente desconcertante, pues muestra que es posible operar milagros, predicar, cantar e incluso profetizar, y aún así estar fuera del plan eterno de Dios. La hipocresía es un tipo de ceguera espiritual que no afecta solo el comportamiento externo, sino el corazón. El autoengaño es aún más peligroso porque enmascara la necesidad de arrepentimiento. El individuo cree estar bien con Dios, mientras está alejado de Él. Asiste a la iglesia, sirve en el ministerio, pero su vida íntima está dominada por orgullo, vanidad y pecado no confesado. El problema no está en las obras, sino en la motivación. Dios juzga la intención y no solo la acción. Es posible construir una vida entera dentro de la estructura religiosa y, aún así, oír de Jesús, nunca os conocí. Este es una alerta para todos los que viven en la rutina de la fe sin una transformación genuina. El Evangelio no es una performance semanal, sino una relación diaria con Cristo. Él no busca seguidores que actúen, sino discípulos quebrantados. Aquellos que renuncian a sí mismos, toman la cruz y siguen en obediencia, aún en silencio. Esta realidad necesita romper nuestra indiferencia. La apariencia religiosa puede engañar a los hombres, pero jamás engaña a Dios. Él sondea los corazones, conoce los pensamientos más secretos y juzga con justicia. El llamado aquí es a una fe verdadera, sin máscaras, una vida espiritual auténtica que se refleja no en discursos inspiradores, sino en frutos visibles. Como dijo Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 8, produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Quien vive en hipocresía espiritual corre el riesgo de ser sorprendido cuando sea demasiado tarde. Pero aún hay tiempo para volver, examinarse, confesar y recomenzar. Dios no rechaza el corazón quebrantado. Él exalta a los humildes y da gracia a los sinceros. Es tiempo de descender del escenario, quitar la máscara y permitir que la luz de Cristo revele lo que hay detrás de la fachada.
Cuando Jesús advirtió sobre los peligros del autoengaño y la hipocresía, también reveló que el corazón humano puede esconder tempestades tan intensas como los desastres naturales que asolan el mundo. La Biblia utiliza, muchas veces, el mar como símbolo de este caos interior y cósmico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mar representa inestabilidad, muerte, separación y, sobre todo, el dominio del mal en su forma más primitiva. Uno de los símbolos más misteriosos de este concepto es el Leviatán, una criatura descrita en Job, capítulo 41, como indomable, amenazante y asociada al poder del caos. El mar para los hebreos no era un lugar de recreación, sino de temor. Era el espacio donde habitaban las fuerzas que escapaban del control humano. Por eso, en las Escrituras, se retrata como morada de monstruos simbólicos y como escenario de juicio divino. Cuando el salmista dice que los que descienden al mar ven las obras de Dios, se refiere a una dimensión donde el control pertenece únicamente al Señor. Salmos capítulo 107, versículos 23 al 26. El mar, en este sentido, es también el lugar donde Dios revela su soberanía, inclusive sobre los poderes del mal. La figura del Leviatán lleva no solo un sentido literal, sino también teológico. Representa sistemas y fuerzas que se levantan contra el reino de Dios, que promueven confusión, miedo y muerte. Es el caos organizado, la rebelión bajo apariencia de poder. Al citar esta criatura, las Escrituras señalan un enfrentamiento cósmico entre Dios y las fuerzas que intentan usurpar su trono. No es casualidad que en Apocalipsis el anticristo surja del mar, reforzando el simbolismo del mar como origen de la oposición al reino. Pero hay un detalle que nos llena de esperanza. Dios es siempre retratado como aquel que domina el mar. Él abre camino en medio del océano, como hizo en el Éxodo. Calma las olas con una palabra, como hizo con Jesús en el mar de Galilea. Lo que nos aterra, Él lo domina con tranquilidad. El caos no es amenaza para el Creador. Y esta verdad es vital para los días en que vivimos. Si el mar representa el caos, entonces la jornada espiritual también es una travesía. Y aquellos que confían en Dios no naufragan, avanzan incluso entre olas altas, porque saben que aquel que anda sobre las aguas también camina con nosotros en medio de la tempestad. Después de tantos capítulos de caos, juicio y engaño, la Escritura apunta hacia un fin glorioso, o mejor, hacia un nuevo comienzo. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, Juan describe: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ya el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe». Esta afirmación es profundamente simbólica. Decir que el mar ya no existe es declarar el fin de la separación, de la muerte y de la imprevisibilidad que él representaba. Es el anuncio de un reino de perfecta orden, paz y presencia divina. La ausencia del mar en la nueva creación no es geográfica, sino espiritual. Es la certeza de que el mal no tendrá más espacio, que el caos no encontrará brechas, que la creación será, finalmente, reconciliada con su Creador. Todo lo que hoy oprime, asusta o destruye, será removido. La nueva tierra es la respuesta definitiva al clamor de Romanos capítulo 8, donde toda la creación gime, esperando ser redimida. En este nuevo mundo no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor. La misma estructura de la existencia será transformada. La idea de que no habrá mar apunta hacia una estabilidad que nunca hemos conocido. Aquí todo es inestable. Emociones, gobiernos, salud, finanzas. Pero allá todo será pleno. El trono de Dios estará entre los hombres y su presencia será luz constante. No necesitaremos más templos, porque Él mismo será nuestro santuario. Esta visión nos invita a perseverar,
a soportar los dolores del presente en función de la gloria futura que nos está reservada. Esta promesa no es una fantasía, es una realidad futura ya determinada y necesita impactar nuestro presente. Saber que la nueva tierra será libre del mar debe inspirarnos a vivir como ciudadanos de ese reino ahora, aunque rodeados por las aguas tumultuosas del mundo actual. La esperanza escatológica es un antídoto contra el desespero, un ancla para el alma en medio de las tormentas. No vivimos para este mundo pasajero, somos extranjeros en tierra inestable, esperando por una patria donde no habrá más noche, ni mar, ni lágrima. Mientras ese día no llega, nuestro papel es permanecer fieles, llenos de esperanza y con los ojos fijos en la eternidad prometida. Al contemplar la esperanza de la nueva tierra, es imposible ignorar lo que la antecede. Un período de tribulación sin precedentes, descrito detalladamente en diversos textos bíblicos. No se trata de una metáfora o de un ciclo histórico común, sino de un tiempo establecido por Dios para juicio, corrección y separación definitiva entre luz y tinieblas. En Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, vemos una sucesión de juicios, sellos, trompetas y copas que expresan la justicia divina siendo derramada sobre un mundo que ha rechazado sistemáticamente el Evangelio. Muchos se incomodan con la idea de un Dios que juzga. Prefieren imaginar un creador eternamente complaciente, incapaz de expresar ira. Pero este pensamiento ignora el carácter santo de Dios. Su ira es la reacción justa al pecado persistente, a la injusticia institucionalizada, a la rebelión consciente. Así como Él juzgó al mundo con el diluvio en los días de Noé, o destruyó a Sodoma y Gomorra por su depravación, Él traerá juicio al mundo en un tiempo determinado, como enseñó Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 7. La tribulación será intensa, no solo por su dimensión global, sino por la acción directa de Dios en eventos que escapan a la lógica humana. Estrellas cayendo, aguas volviéndose amargas, oscuridad, tormentas espirituales, persecución a los santos. Todo indicará que el tiempo de la gracia se está cerrando. Pero incluso en ese tiempo habrá espacio para el arrepentimiento. El juicio, aunque severo, seguirá siendo una invitación a la salvación. Dios continúa extendiendo su mano, incluso cuando envía sus plagas. Entender la tribulación como juicio es reconocer que Dios no juega con el pecado. Es paciente, pero no negligente. Es misericordioso, pero también es justo. Esta comprensión debe despertar en nosotros un sentido de santidad. Debemos vivir como quienes saben que serán juzgados y no como quienes creen que escaparán solo por pertenecer a una tradición religiosa. La tribulación es el punto de inflexión de la historia humana, el día en que Dios levantará su voz de forma definitiva. Y quien no esté escondido en Cristo será confrontado por la verdad desnuda y cruda de sus propios caminos. Es el tiempo de elegir el lado correcto de la eternidad, antes de que la puerta del arca se cierre una vez más. Ante el escenario de la tribulación, muchos pueden preguntarse, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? La respuesta, muchas veces, está en la forma en que Él trabaja en nosotros y a través de nosotros. El dolor, que a primera vista parece destructivo, puede ser la herramienta más poderosa para el perfeccionamiento de la fe. El salmista reconoce esto al declarar en Salmos, capítulo 119, versículo 71. Me fue bueno haber sido afligido, para que aprendiese tus estatutos. La aflicción, cuando se entrega en manos de Dios, se transforma en escuela de sabiduría. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Lo utiliza como fuego purificador, como cincel que esculpe, como espejo que revela. El apóstol Pablo,
que conoció persecuciones, naufragios, prisiones y dolores profundos, afirmó en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, que las aflicciones presentes son ligeras y momentáneas comparadas con la gloria futura. Para él, el dolor no era el fin, sino el proceso que precedía la revelación de la eternidad. Era el molde que daba forma a la imagen de Cristo en su carácter. Esta perspectiva transforma nuestra forma de enfocar las dificultades, no como castigos aleatorios, sino como pulidos necesarios. El oro no brilla sin ser pasado por el fuego. El vaso no se forma sin ser presionado por las manos del alfarero. Y el cristiano no madura sin ser llevado al desierto. Es en el silencio de las lágrimas, en la soledad de las noches oscuras y en las heridas del alma que muchas veces Dios habla más alto. Y en esas horas, la fe deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. La verdadera madurez espiritual no nace en el escenario, sino en la caverna. No florece en el aplauso, sino en el anonimato del dolor. Quien pasa por el valle con fe, sale de él con raíces más profundas, con visión más clara, con fe más sólida. La aflicción es el camino estrecho que nos hace semejantes a Cristo, aquel que también fue hombre de dolores y que sabe lo que es padecer. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Por eso, cuando vengan los dolores, en lugar de huir, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme? Porque cada lágrima puede regar una semilla de eternidad, y cada cicatriz puede ser un testimonio de la fidelidad de aquel que transforma cenizas en belleza. El sufrimiento como herramienta de refinamiento espiritual encuentra su máxima expresión en el llamado de Jesús a la cruz. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Él dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esta declaración no es figurativa ni opcional, es la esencia del discipulado. Seguir a Cristo no es solo aceptar su gracia, sino también cargar su carga. No es solo recibir la salvación, sino también morir a sí mismo todos los días. La cruz, símbolo de vergüenza y muerte en el mundo antiguo, se convierte en el Evangelio en un altar de rendición. En ella, el ego es crucificado, el orgullo es vencido y la voluntad propia es sometida. Cargar la cruz no es sufrir por sufrir, sino elegir diariamente obedecer a Dios, aun cuando esto signifique ir en contra de los propios deseos, la cultura y las expectativas ajenas. Es decir, no a la carne, a las pasiones y al confort, en nombre de una fidelidad más profunda. Este llamado confronta de frente el evangelio diluido que se ha esparcido por muchos púlpitos. Un evangelio que promete éxito, pero no exige santidad. Que habla de bendiciones, pero omite el precio de la obediencia. Pero Jesús nunca prometió facilidad, prometió presencia. Y su presencia nos fortalece para soportar la cruz, porque en ella descubrimos quiénes realmente somos: hijos, siervos y peregrinos en camino a un reino que no es de este mundo. Negarse a sí mismo es un proceso doloroso, pero liberador. Cuando renunciamos al control, encontramos la dirección divina. Cuando renunciamos a nuestros planes, descubrimos el propósito eterno. Cuando dejamos de vivir por nosotros mismos, comenzamos a vivir por Cristo. Y eso cambia todo. Como escribió Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, «Ya estoy crucificado con Cristo, y vivo, no más yo, sino que Cristo vive en mí». La cruz, por tanto, no es el fin de la jornada. Es el inicio de una nueva identidad. Quien la abraza, muere para el mundo, pero nace para Dios. Y es en este camino de renuncia que florece la verdadera libertad. No una libertad basada en elecciones sin consecuencia, sino una libertad que nos conecta al propósito eterno. Aquellos que siguen a Cristo con la cruz sobre los hombros descubrirán, al final, que esta fue la única vida que valió la pena vivir.
La cruz, que simboliza la muerte del yo, encuentra eco en uno de los símbolos más profundos del Antiguo Testamento: Jonás en el vientre del gran pez. Jesús, al ser interrogado sobre señales, declaró en Mateo capítulo 12, versículo 40, «Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Aquí, el vientre del pez se convierte en figura del Sheol, el reino de los muertos, el lugar de silencio, espera y transformación. Jonás, al ser lanzado al mar, no solo descendió físicamente, sino espiritualmente. Su huida de Dios lo llevó al fondo del océano y al fondo de sí mismo. Allí, en la oscuridad, en el silencio absoluto, tuvo un encuentro con su propia finitud y con la misericordia divina. El Sheol, en el entendimiento bíblico, no es solo el lugar de los muertos, sino el espacio donde el hombre se enfrenta a sus límites. Es donde calla el ruido de la vanidad y solo queda la oración del quebrantado. Esta jornada de descenso y retorno se conecta con el propio Cristo. Al morir, Jesús descendió al lugar de los muertos, venciendo el poder de la muerte y trayendo libertad a los cautivos. La descenso al Sheol se convierte en el Evangelio en un acto de redención. Lo que para Jonás fue disciplina, para Jesús fue misión. Lo que para el profeta significó supervivencia, para el Salvador significó salvación. Y para nosotros se convierte en símbolo del paso del viejo al nuevo hombre. El simbolismo del mar y del vientre del pez revela también que muchas veces Dios nos lleva al fondo para que podamos mirar hacia arriba. Es allí donde no hay apoyo humano, donde la gracia se manifiesta con más claridad. Jonás, desde la oscuridad, ora, clama y es oído. Su oración se convierte en cántico y su aflicción plataforma para un nuevo propósito. Dios permite que toquemos el fondo del pozo para que conozcamos el poder de la resurrección. El reino de los muertos, en ese sentido, no es el fin, sino la antesala de la nueva vida. Jesús venció la muerte para que pudiéramos tener esperanza, incluso en los valles más oscuros. Y si hoy alguien se siente como Jonás, perdido, hundiéndose, sin salida, que sepa, Dios aún responde oraciones hechas desde el fondo del abismo. El lugar de la muerte puede convertirse en el escenario de la resurrección. La experiencia simbólica de Jonás en el vientre del pez ecoa con precisión el momento actual vivido por la humanidad. El fondo del mar, que representaba muerte, se ha convertido en el lugar del clamor y de la reconexión con Dios. Algo similar está ocurriendo a escala global. En medio de las crisis políticas, catástrofes naturales, pandemias y el colapso de las certezas humanas, un despertar espiritual silencioso ha comenzado a emerger. Las multitudes, cansadas de discursos vacíos y promesas frustradas, están volviendo los ojos hacia lo alto en busca de respuestas eternas. Este fenómeno no es localizado. Está ocurriendo en comunidades urbanas y aldeas remotas, en países cerrados al Evangelio y en centros urbanos occidentales. Es una hambre espiritual que no puede ser explicada solo por estadísticas o tendencias sociológicas. Es el cumplimiento de lo que está escrito en Joel, capítulo 2, versículo 28. Y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El caos está generando sed. La confusión está provocando clamor. Y donde hay sinceridad, el espíritu se está moviendo. Hay un retorno a la oración, al ayuno, a la búsqueda sincera de la palabra. Iglesias están siendo renovadas. Jóvenes, antes fríos o indiferentes, ahora predican, cantan, estudian las Escrituras con pasión. Muchos, heridos por sistemas religiosos fallidos, están encontrando en Jesús no una institución, sino un Salvador real.
Este movimiento no es liderado por una denominación específica, sino por el propio Espíritu Santo que sopla donde quiere y como quiere. Pero este despertar necesita ser guiado por la verdad. Emoción sin fundamento bíblico es fuego que se apaga. La hambre espiritual necesita ser alimentada con el pan de la vida, no con sustitutos sentimentales. La iglesia que desea participar de este mover necesita estar preparada, con líderes íntegros, enseñanza sólida y disposición para discipular con paciencia. La cosecha está lista, pero los obreros aún son pocos, y es tiempo de responder al llamado. La buena noticia es que, aún en medio de la oscuridad, Dios aún enciende luces. Aun cuando todo parezca perdido, Él levanta intercesores, profetas y evangelistas. Lo que comenzó como caos puede transformarse en avivamiento. Y este despertar colectivo puede ser la última gran ola de salvación antes del regreso glorioso de Cristo. Nos corresponde a nosotros, ahora, decidir si solo vamos a observar este movimiento o ser parte de él. En medio de este movimiento de retorno a Dios, un desafío se impone con urgencia: discernir. El avivamiento real atrae, pero también expone. Donde el espíritu se mueve, el enemigo intenta imitar. Y en este tiempo de hambre espiritual, también surgen doctrinas engañosas, nuevas revelaciones y líderes que, aunque carismáticos, distorsionan la verdad. El apóstol Juan advirtió sobre esto en su primera epístola, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque ya muchos falsos profetas han surgido en el mundo. La confusión doctrinal actual no es accidental. Es estrategia. El enemigo sabe que puede desviar multitudes no solo por el pecado explícito, sino por una espiritualidad diluida. Enseñanzas que exaltan al hombre, minimizan el arrepentimiento y sustituyen la cruz por promesas fáciles, han contaminado púlpitos y redes sociales. La apariencia de piedad ha engañado a los desprevenidos y la falta de conocimiento bíblico ha hecho que muchos sean llevados por vientos de doctrina, como advirtió Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Para discernir es necesario más que sensibilidad espiritual. Es necesario estar enraizado en la palabra. Quien conoce la verdad detecta la falsedad incluso cuando viene revestida de frases bonitas y promesas emocionales. El Espíritu Santo no contradice las Escrituras, las confirma, y cualquier enseñanza que disminuye la santidad de Dios, banaliza el pecado o transforma el Evangelio en autopromoción, debe ser rechazada, por más popular que sea. Este discernimiento es la protección de la Iglesia en los últimos días. No basta sentir, es necesario saber. No basta oír, es preciso examinar. Los bereanos, mencionados en Hechos capítulo 17, versículo 11, fueron elogiados porque examinaban las Escrituras si las cosas eran así, y este debe ser el estándar para el pueblo de Dios hoy. Oír con atención, pero probar con reverencia. Porque un evangelio sin cruz puede emocionar, pero jamás salvará. La confusión doctrinal será cada vez más intensa a medida que nos acercamos al fin. Pero los que andan en la luz no tropiezan. Los que permanecen en la enseñanza apostólica no serán confundidos. En tiempos donde todo parece relativo, la verdad sigue siendo absoluta. Y el Espíritu aún habla, pero solo a los que tienen oídos para oír. Finalmente, llegamos a la culminación de toda esta jornada, la esperanza. Después de analizar los signos, los engaños, el juicio y el despertar, resta la pregunta esencial: ¿en quién fijamos los ojos? La respuesta está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es el centro de la escatología, no el anticristo, no los eventos catastróficos, ni siquiera el cielo en sí.
Es Cristo quien nos sostiene, quien nos llama y quien volverá a buscarnos. Esta esperanza no es ilusión ni fuga de la realidad. Es ancla para el alma, como afirma Hebreos capítulo 6, versículo 19. Nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Nos da valor para enfrentar la tribulación, resistir el engaño y perseverar en el llamado. La esperanza escatológica no está basada en fechas o interpretaciones humanas, sino en la certeza inquebrantable de la fidelidad de Dios. Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Esta victoria ya conquistada es el fundamento de nuestra confianza. Él no solo volverá, sino que ya reina. Y mientras aguardamos su manifestación gloriosa, vivimos como embajadores de un reino invisible pero real. Un reino que ya ha llegado en parte, pero que será plenamente revelado pronto. En tiempos de guerra, hambre, engaño y oscuridad, la esperanza en Cristo nos impide ceder al desespero. Nos recuerda que no hemos sido llamados para sobrevivir, sino para resplandecer. Que no caminamos solos, sino guiados por aquel que venció la muerte. Y que, al final de todo, cuando los cielos se abran, veremos al Cordero triunfante, y toda rodilla se doblará ante él. Fijar los ojos en Jesús es el secreto para atravesar los últimos días con fe y firmeza. Es saber que el autor de la historia también es su fin, que aquel que comenzó la buena obra la completará, que el mismo Jesús que ascendió a los cielos volverá con poder y gran gloria. Hasta entonces caminamos con esperanza, con los ojos en alto y el corazón ardiente, porque Él viene y su recompensa está con Él. ¿Cuántas veces has sentido que algo mayor está a punto de suceder? Que el mundo está cambiando ante nuestros ojos. Si alguna parte de este recorrido te ha hecho reflexionar, comparte en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Envía este video a alguien querido e inscríbete en el canal para seguir caminando con nosotros, un paso a la vez hacia lo eterno.